¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias a todos los que ya se están conectando nuevamente para nuestro estudio de miércoles. Seguimos con nuestro tema sobre respuestas de Dios a las crisis, basado en el profeta Ageo y en el profeta Malaquías. Hoy, con el favor de Dios, terminamos de estudiar lo que corresponde al libro de Ageo, del profeta Ageo, y si Dios permite, la próxima semana empezamos con lo que corresponde al libro de Malaquías y vamos a ver cómo se unen estas dos profecías, el trabajo profético de estos dos hombres de Dios en un tiempo muy particular de la historia, sobre todo del pueblo judío, y que tenía que ver con el antecedente de lo que iba a suceder 400 años después con la venida de Cristo y después, por consiguiente, la formación de la iglesia. Así es que vamos a ver este tema, vamos a ver nuestro sexto tema de hoy, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y nuevamente gracias a todos los que ya están conectados, contactados. Por favor, compartan esta transmisión, pónganle like para saber al final de la reunión quiénes estuvieron presentes con nosotros. Gracias, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta tarde que nos regalas, por esta tardecita, noche de miércoles. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio y gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor, en estos dos breves capítulos del profeta Ageo, Señor, tan llenos de historia, tan llenos de enseñanzas, de principios que tenemos que entender para poder contemplar tu plan perfecto para la humanidad. Muchas gracias por este tiempo. Bendice a cada persona que se está conectando, a cada uno que estará viendo y escuchando este estudio bíblico. Gracias, Señor, por esta tarde. En nombre de Jesús te damos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos entonces a hablar acerca de los tres últimos versículos del profeta Ageo. Para esto, hermanos, tenemos que entender, este es el quinto mensaje ya, si recuerdan, hemos visto en este pequeño libro de Ageo, hay cinco mensajes implícitos. Este es el quinto mensaje, ya el último para cerrar, y es un mensaje que tiene que ver con profecía. A simple vista, hermanos, de nosotros, cuando vemos nuestra vida, vemos los años que hemos vivido, quizás no nos damos cuenta a simple vista del plan perfecto que Dios está trazando y que ha trazado ya desde el principio de los tiempos para la consecución de la historia hasta sus días finales, ¿verdad? Dios trazó ese plan y cuando vemos la Biblia desde esa perspectiva, como una fotografía grande, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ir viendo cómo ese plan se fue desarrollando, cómo se fue armando, cómo se fue desarrollando y envolviendo a hombres y mujeres que han sido parte de ese plan hasta el día de hoy. La iglesia sigue teniendo, por supuesto, un papel preponderante en este tiempo, que son los últimos tiempos, hasta que Cristo venga por nosotros. El caso en el libro del profeta Ageo. También vemos cómo Dios usa el elemento profético. Recordemos esto. Antes de Cristo, así, al revés, así mejor. Antes de Cristo, todas las profecías apuntaban hacia el día en que Cristo iba a llegar a la tierra, ¿verdad? Todos los profetas, todo se fue preparando para la venida de Cristo. Todos los profetas predicaban y anunciaban el día en que Cristo iba a venir y posteriormente después el día en que Cristo iba a regresar por su iglesia y se iban a terminar de cumplir todos los tiempos. Pero es importante notar esto, hermanos. La profecía bíblica siempre apunta a Jesucristo. La profecía bíblica siempre va a apuntar hacia Jesucristo, hacia el reino de Jesucristo. La profecía bíblica no se trata de Israel solamente, ¿verdad? Israel era el medio y se tenía que hablar cosas respecto a Israel, sobre su cautiverio, sobre su liberación, sobre sus castigos, sobre lo que iba a suceder en Israel, porque Israel era el medio en el cual se estaba desarrollando este plan de Dios. Recordemos que el plan de Dios empieza, hermanos, mucho antes de que existiera Israel.
¿verdad? Mucho antes de Abraham, desde antes de Noé, inclusive desde Génesis 3:15, desde que el hombre cayó en pecado, ahí empieza el plan de Dios, cuando Dios establece que la serpiente será golpeada en la cabeza por la simiente de la mujer. Ahí empieza a trazarse el plan de salvación. Así es que las profecías, hermanos, para no confundirnos, no apuntan a Israel. El propósito no es Israel. Hablan de Israel porque es el medio en el cual se estaba desarrollando todo esto y la gente que Dios usó. Pero no se trata de exaltar a Israel, se trata de exaltar a Jesucristo. Todas las profecías apuntan hacia el día del Señor, el día que Jesucristo reinará completamente por toda la eternidad, juntamente con nosotros, con la iglesia, con el pueblo de Dios, por supuesto, con Israel que será salvo también, como todas las demás naciones, ¿verdad? Así es que ahorita el papel de la iglesia es importante. Recordemos lo que dice Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres, a nuestros padres, ¿por medio de quién? Por medio de los profetas. Dice, en este tiempo, es decir, a partir de la iglesia, en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Todo lo que necesitamos saber con respecto a los eventos futuros, Jesús ya nos los reveló. Jesús nos los reveló en los evangelios, Jesús nos los reveló a través del Apocalipsis, a través de lo que dice el apóstol Pedro, a través de lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Es decir, todo lo que necesitamos saber como iglesia respecto al futuro, ya lo sabemos. No necesitamos que nadie nos venga a adivinar, ni nadie nos venga a decir, tengo una profecía, Dios me reveló en un sueño que iba a aparecer esto. No, Señor, todo está ya escrito, ¿verdad? La profecía del Antiguo Testamento, como la que estamos viendo de Ageo, apuntan hacia Jesucristo. Muy bien, dicho esto entonces, hermanos, vamos a ver este quinto mensaje, el quinto mensaje que nos presenta el profeta Ageo. Y por título le podemos poner unas palabras de promesa, palabras de promesa. Este es el quinto mensaje. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en Ageo, capítulo 2, y vamos a ver los versículos, los tres últimos versículos ya del capítulo 2 de la profecía de Ageo. Perdón, aquí estamos, ok. Aquí aparezco. Este es el momento en que aparezco yo. Y aquí aparece la Biblia. Muy bien. Dice Ageo 2:20. Vino por segunda vez, palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo. Esto es importante, hermanos. Hemos visto que en este libro de Ageo, en este estudio, las fechas son importantes, y es importante cuando en medio de la profecía encontramos fechas, encontramos datos relevantes, porque nos hablan exactamente del momento histórico que se está viviendo. Nos está hablando aquí el profeta Ageo, dice que es por segunda vez el mismo día. ¿Por qué? Porque el versículo 18, atrasito, si se acuerdan, dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, que corresponde al mes de Quisleu, ¿verdad? Que es más o menos noviembre, diciembre, como estamos ahorita. Más o menos es el equivalente en el calendario hebreo. En este día 24, dice, del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. El mismo día, fíjense bien, 24 del noveno mes, dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a los 24 días del mismo mes. Es decir, el mismo día, el profeta Ageo dio dos importantes mensajes. Les dio una palabra de bendición al pueblo
porque al final se habían decidido a empezar a echar los cimientos del templo, que era el propósito por el cual Dios los había traído nuevamente a Jerusalén, ¿verdad? Y dice el versículo 18 que leímos, el día que se echó el cimiento del templo, quiere decir que algo por lo menos ya se había logrado, aunque no era todavía muy visible, ¿verdad? Los cimientos es lo que no se ve de una construcción, y probablemente por lo que vimos en el capítulo anterior, se había hecho, si no de muy mala gana, por lo menos se había hecho sin un corazón y una conciencia limpias. No lo habían hecho con ese agrado, con ese deseo, con ese ímpetu de servir a Dios. Lo habían hecho porque pues, los habían regañado y porque se estaban quedando sin comida, estaban viendo la mano disciplinadora de Dios en medio de ellos. Así es que pues dijeron, bueno, pues vamos a trabajar en la obra de Dios, y echaron el cimiento. Pero esta vez el Señor especifica el mensaje en el versículo 21, solamente es para Zorobabel. Y esto es interesante porque no hace referencia a Josué. En los otros mensajes, el mensaje es siempre a Zorobabel, a Josué, que es el sumo sacerdote, y al resto del pueblo, ¿verdad? Hay tres partes en el mensaje. En este último mensaje, hermanos, al único que se le hace referencia es al gobernador, a Zorobabel, solamente. No lo mencionó en parte a Josué, al sumo sacerdote, porque lo que iba a presentar en este quinto mensaje no tenía que ver nada con el sacerdocio, sino exclusivamente con el líder, con el gobernante. Zorobabel era reconocido por las autoridades persas como el gobernador, el líder político de este remanente que había vuelto a Jerusalén. Ahora, es necesario que recordemos también que este Zorobabel, hermanos, era descendiente directo de David, y él está incluido en el linaje de Jesucristo en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Así es que Zorobabel era parte de este linaje de, de David. No estaba en calidad de rey, no se le estaba reconociendo como rey, aunque legítimamente le correspondería ser el rey en turno, pero recuerden que ya están bajo el dominio ahora del imperio persa. Pasaron del dominio de los babilonios ahora al persa, y después iban a pasar bajo los griegos y después bajo los romanos, cuando ya aparece Cristo en escena. Así es que la primera parte del mensaje al gobernador presenta el carácter soberano de Jehová, su carácter sobre todas las cosas, y empieza a hacer una lista de las obras que demuestran que el Señor, hermanos, nuestro Dios, sigue teniendo completo y total control sobre la historia, sobre la naturaleza y sobre toda la creación, incluido el ser humano. Dice el versículo 21, yo haré temblar los cielos y la tierra. El profeta Ageo, en privado solamente con Zorobabel, no está con todo el pueblo está trabajando, están edificando la casa del Señor, con ellos está el sacerdote, pero Ageo llama por separado a Zorobabel y le dice a Zorobabel, mira, esto es lo que dice el Señor, yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra. Esto es algo que ya había dicho en el versículo 6 también, los cielos y la tierra. Y esto se refiere, hermanos, a la totalidad de la creación. Cuando escuchamos esta expresión en cualquier versículo bíblico, cielos y tierra, quiere decir todo, todo lo que tiene que ver con la creación del Señor. En este versículo, el Señor no está ofreciendo decir cuándo ni cómo va a suceder esto. Nomás dice en tiempo futuro, yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra. Así es que este lenguaje, hermanos, entendemos que se refiere a lo que se conoce en todos los profetas como el día del Señor. Ese día abarca todo el tiempo, desde el rapto de la iglesia hasta el fin del milenio que será establecido por Jesucristo, un reino milenario. Quiere decir que la totalidad del universo va a verse afectada por la palabra de su poder. Él hará lo necesario para que todo el universo
cumpla con su propósito de glorificar el nombre de Dios. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses? Que por eso el Señor, después de haber sido hecho hombre, siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice que por lo tanto Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y vuelve a decir, de los que están en los cielos, en la tierra, y aquí añade, y hasta debajo de la tierra, es decir, la creación angelical vigente, la creación humana, inclusive la creación demoníaca. Todos los ángeles caídos que se convirtieron en demonios van a tener que doblar su rodilla delante del Señor. Si eso, hermanos, si eso requiere que el Señor haga temblar los cielos y la tierra, lo va a hacer. Si eso requiere que haya huracanes y devastaciones, los va a haber. No tengamos la menor duda de lo que Dios va a hacer. Algunos insisten en que esta frase no tenía que ver solamente con lo físico y material, sino también con los acontecimientos de naturaleza política y social que tanto afectaban a los judíos en ese tiempo. Y esos factores también van a ser trastornados. La política, la sociedad, la conducta de la gente, y lo estamos viendo en nuestro tiempo. Las conductas se están desviando totalmente, se están creando ideologías nuevas, se están creando permisividades que hacía mucho tiempo que no se veían, aunque siempre han existido, ¿verdad? Y la política mundial se está reconformando nuevamente. Se está volviendo nuevamente a ese deseo de control de ciertas naciones sobre el resto del mundo. Estamos viendo inclusive después de la pandemia que acabamos de sufrir, cómo se están volviendo a reorganizar algunos grupos, algunas naciones, la comunidad europea, Asia, las comunidades de América, cómo se empieza todo a reagrupar y empieza a tomar condiciones. Hermanos, estamos cerca de la venida del Señor. Esto está sucediendo y lo estamos viendo en nuestros días. Van a temblar los cielos y la tierra, toda la creación, no solamente físicamente, sino también políticamente, socialmente y, por supuesto, también espiritualmente. Sin embargo, hermanos, recordemos esto, y este es el mensaje. Dios está en control. Dios está en control. Mirad que nadie os engañe. Hay mucho en las redes sociales respecto de esto. Hay mucho, y a cada personaje que surge le ponen la etiqueta de anticristo, y cada evento catastrófico que sucede en alguna parte del mundo le ponen el sello de una de las copas de ira, o de una trompeta, de un sello desatado del Apocalipsis. Cuidado. Cuidado, todo esto va a suceder, sí, pero Dios sigue teniendo el control en todo momento. Dios no ha perdido el control, y todo esto es parte del plan de redención de su iglesia. No hubo nada en tiempos de Zorobabel que se pareciera a esto, que esta profecía se haya cumplido en los tiempos de Zorobabel, y tampoco hasta la fecha lo seguimos considerando, ¿verdad? Esto va a suceder, esto es un tiempo futuro, cuando va a ser la destrucción total. Sí vemos eventos catastróficos, vemos situaciones que suceden en muchas partes del mundo, vimos la pandemia que estamos pasando y como que quiere resucitar nuevamente, ¿verdad? Y hemos visto, por supuesto, devastaciones terribles en todo el mundo, pero aún no es el fin. Jesucristo nos los explicó. Oiréis de todo esto, pero aún no es el fin. No te preocupes, todavía no viene. Así es que esto que Dios le está diciendo a Zorobabel por medio de Ageo es algo que iba a suceder. Versículo 22 sigue diciendo la lista de situaciones que van a pasar. Dice, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos, de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de
su hermano. Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Los gobiernos, hermanos, símbolo de poder político y militar, van a ser totalmente volcados, van a ser devastados, destruidos. Consideremos un momento qué fue lo que sucedió para que nos demos una idea, porque decimos, no, es que eso no puede suceder. Bueno, tenemos la historia. ¿Qué fue lo que sucedió en el momento en que Dios decide regresarle la tierra de Canaán a Israel por mano de Josué? ¿Qué fue lo que sucedió? Vimos cómo todas esas naciones abominables por su idolatría, por su inmoralidad que tenían ellos, fueron aniquilados para favorecer a la nación de Israel, a los hijos de Dios, a la nación del pacto, ¿verdad? Fueron aniquilados. La actuación de Dios en el porvenir estará totalmente de acuerdo con este mismo carácter y la manera en que ha actuado durante la historia pasada. Desde la caída de la ciudad de Jerusalén en manos de los babilonios, ¿verdad? Los judíos están dentro de lo que Lucas considera en el capítulo 21-24, está en los tiempos de los gentiles, bajo el dominio de otras naciones. Todo eso va a cambiar cuando, de acuerdo al calendario de Dios, regrese el Mesías. Entonces, todos los reinos serán volcados, serán trastornadas las naciones, los poderíos militares, políticos van a sufrir una gran derrota. Dice que trastornará los carros y los que ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes. A través de la historia, las naciones más fuertes, hermanos, han querido imponer siempre su voluntad. Esto lo hemos visto desde siempre, ¿verdad? En nuestros días lo seguimos viendo. Sobre los vecinos y sobre las otras tierras, por medio de la fuerza. Esto siempre ha sucedido. Pero aquí habla el Señor acerca de símbolos del poder, que es la maquinaria bélica, los soldados, lo que estamos también viendo ahora, van a ser destruidos. Hay mucha preocupación en el mundo porque hay naciones que están buscando armarse y están enriqueciendo uranio y están haciendo armas cada vez mucho más letales y peligrosas, misiles de largo alcance, y naciones, ¿verdad?, que lo están haciendo, y las naciones más poderosas, las que creen que tienen todo el derecho solamente de tener ese tipo de armamento, por todos medios están tratando de impedir que esas naciones tengan también su propio armamento. Pero esto, hermanos, es una situación política, social, por supuesto, que ha prevalecido durante todo el tiempo de la historia. Las naciones más poderosas siempre han querido someter a las más débiles, y esto lo hemos visto en toda la historia bíblica también, ¿verdad? Y en los libros de historia de las naciones, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de China con Japón, las guerras en la Edad Media, ¿verdad? Los reinos de Galos, de Francia, con los británicos, con los hispanos, en fin, esto lo hemos visto todo el tiempo en la historia. En nuestros días sigue siendo lo mismo. Hay armamento militar, hay armamento bélico, hay ejércitos que se están preparando para la guerra. Y el aderezo de todo esto, por supuesto, es la guerra económica. Todo empieza con la economía. Todo empieza a partir del dinero. ¿Por qué? Porque a final de cuentas de lo que se trata es de poder. Cada nación quiere tener más poder, y para tener ese poder necesita dinero, necesita hacerse de dinero. Así es que la guerra económica viene primero y la estamos viviendo, ¿verdad? Naciones asiáticas, que son las que están impulsando el comercio y controlando el comercio mundial, y de pronto todas las naciones tienen que estar doblegadas ante esa maquinaria comercial tan tremenda que estos países asiáticos están desarrollando. Muchas naciones que normalmente eran las naciones de primer mundo, productoras, industrializadas, todo esto, se tienen que estar doblegando ante las naciones asiáticas que están tomando el poderío económico.
Así es que les conviene ser aliados, ¿verdad? Se están haciendo alianzas por todo el mundo. Ustedes lo ven todos los días en las noticias. La Unión Europea aliándose por un lado, los países africanos por otro lado, América Latina por otro lado, América del Norte por otro lado, en fin, Asia, Indonesia, todos esos países tratando de unirse a través de tratados comerciales, políticos. Estamos viendo ese movimiento tan grande de masas migratorias como no se había visto, hermanos, en muchas décadas atrás. No solamente son la migración que viene de Latinoamérica, huyendo de la guerra, huyendo de la violencia, de la corrupción, del maltrato, de los dictadores. No solamente son aquí, ¿verdad? Que vienen a Estados Unidos, lo vemos en África, gente queriendo subir hacia Europa, lo vemos en Europa del Este, países que antiguamente pertenecían a la Unión Soviética, ahora también tratando de migrar hacia países menos conflictivos, menos complicados. Lo vemos en la otra parte, en el lejano oeste, ¿verdad? Donde están todos los países como Turquía, Irán, Irak, Siria, toda esa gente también tratando de moverse. Hermanos, estamos viendo un reacomodamiento social como hacía muchas décadas que no se veían. Quizás desde la Edad Media, muchos siglos atrás, no se veía este reacomodamiento de masas, de civilizaciones. Esto va más allá del asunto político, esto va más allá del asunto de, es que llegaron unos inmigrantes, ahí vienen más inmigrantes de allá abajo. No tiene, es mucho más que eso, hermanos. Por eso les decía yo al principio, como cristianos, como estudiantes de la palabra de Dios, tenemos que aprender a ver todo esto, hermanos, desde una óptica, desde el plan de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? No podemos ver estos casos aislados. Por ejemplo, estamos viendo los que vivimos aquí en Estados Unidos, estamos viendo en las noticias los que viven allá en México y en América Latina, las famosas caravanas que están viniendo para acá. Y podemos estar a favor o en contra, criticarlas, apoyarlas. Eso es muy independiente, cada quien tiene su opinión respecto a esto. El asunto es que los gobiernos están viendo, uy, ahí vienen más caravanas, uy, hay que sacarlos de aquí, uy, hay que expulsarlos, hay que admitir unos y sacamos a otros, ¿verdad? Lo están viendo ahí en cortito, hermanos. Vámonos más arriba, vámonos a un plano más arriba y veamos todo el panorama mundial. ¿Qué es lo que está sucediendo? Exactamente lo mismo en todo el mundo. ¿Ustedes creen que esto es casualidad? ¿Ustedes creen que es casualidad que todas estas masas de migración se estén moviendo al mismo tiempo? ¿Ustedes creen que es casualidad lo que está pasando ahorita en el comercio mundial? Lo que está sucediendo con China, lo que está sucediendo con los otros países asiáticos, lo que está sucediendo en los países industrializados, primer mundo, Estados Unidos, la Unión Europea. ¿Ustedes creen que todo eso es casualidad? Todo lo que está pasando ahorita precisamente en la franja ya de Israel, todo lo que está pasando con palestinos, con israelíes, todo lo que está pasando con sirios, lo que está pasando con Turquía, lo que está pasando en aquel lugar, Irak, Irán. ¿Ustedes creen que todo esto que está pasando al mismo tiempo es casualidad? ¿Ustedes creen que fue casualidad que en medio de todo eso azota una pandemia que paraliza totalmente al mundo por más de un año? Hermanos, hay un plan magistral de Dios. Hay un plan en el cual Él está llevando al mundo al punto donde Él necesita que esté el mundo. Dios sigue moviendo igual que en tiempos de Zorobabel. Dios sigue moviendo igual que en tiempos del profeta Malaquías. Dios sigue moviendo igual que en tiempos de Nehemías y de Esdras. Igual que en los tiempos de la iglesia, en los tiempos del apóstol Pablo, de los primeros padres de la iglesia. Dios sigue moviendo igual que en la reforma protestante de hace 500 años. Dios sigue moviendo el mundo
hacia donde Él quiere. Y en medio de ese movimiento hace temblar los cielos y la tierra. En medio de ese movimiento trastorna los reinos y destruye algunas naciones. En medio de ese movimiento Él desborda a los carros, a los soldados, a los ejércitos. Hermanos, todo esto es parte del plan del día del Señor, a donde Dios quiere llevar, al mundo para llegar al momento preciso cuando Cristo vendrá por su iglesia. Los cristianos, la iglesia, no tenemos que tener temor, tenemos que animarnos y tenemos que tomar conciencia de que todo lo que está sucediendo, hermanos, está perfectamente estipulado en el reloj profético de Dios. Y que todo lo que los profetas hablaron, todo lo que los profetas dijeron que iba a suceder, ha sucedido, está sucediendo y va a suceder en el plan perfecto de Dios. Todo esto va a suceder. ¿Por qué la importancia del mensaje de Ageo a Zorobabel? ¿Por qué es tan importante este momento histórico, hermanos, de estos 3 últimos versículos del libro del profeta Ageo, de este pequeño libro del profeta Ageo? Porque el Señor está llevando al mundo a este momento. Recordemos esto: Zorobabel era descendiente de David. Dios le prometió a David un reino eterno, pero no era un reino terrenal. Dios le estaba prometiendo a David un reino eterno, un trono eterno, hablando de Jesucristo. Y aquí es donde está el punto interesante, hermanos. Israel se dividió, recuerden la historia, en tiempos de Jeroboam y Roboam, después de Salomón. Se divide, reino del norte, reino del sur. 10 tribus en el norte, Israel. 2 pequeñas tribus abajo, Judá. Israel termina por desaparecer. Esas 10 tribus se diluyen cuando fueron llevados a Siria. Se acaban diluyendo. Solamente quedan estas 2 pequeñas tribus en el sur para hacer que permanezca la línea del linaje del trono eterno que se le prometió a David. 2 pequeñas tribus quedan, pero estas 2 pequeñas tribus se rebelan en contra de Dios. Estas 2 pequeñas tribus ya no quieren seguir el plan de Dios. Y Dios tiene que obrar y tiene que mandar a Nabucodonosor a Babilonia para que los lleven cautivos y para que destruyan totalmente todo vestigio de lo que quedaba de Jerusalén y de el templo famoso, para que se dieran cuenta de quién era Dios. Después de 70 años, casi 2 generaciones después, Dios trae todavía a un grupo más reducido, quizás unas 50,000 personas solamente, nuevamente a Jerusalén para revivir otra vez el linaje, para extender el trono eterno prometido a David. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Se dan cuenta de esto? Israel, Judá, el remanente. Dios no necesitaba toda una nación. Dios no necesitaba a millones de gentes y toda una extensión de tierra tremenda como lo era Canaán. Dios necesitaba un corazón obediente, un corazón dispuesto. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó con Gedeón cuando iba a la guerra? Y mandó llamar a 30,000 soldados. Y a él se le hizo poco. Y Gedeón dijo: yo, pues con 30,000 no puedo pelear. Y le dijo Dios: y son muchos, Gedeón, todavía. Mandó a su casa a los que tenían miedo. Y de 30,000 se queda con 3,000. Y dice Gedeón: Señor, pero si con 30,000 no iba a ganar, con 3,000 menos. Y todavía son muchos, Gedeón.
hazles la prueba de cómo van a tomar el agua. Y de esos 3,000 le quedan solamente 300. Y con 300 hombres, Dios dio la victoria a la nación. No se trata de multitudes, hermanos. Se trata de corazones dispuestos. Se trata de corazones sinceros delante de Dios. Después de toda la magnífica y esplendorosa historia de las monarquías de Israel, después de ver al gran David, al gran Salomón, después de ver las historias de Josías, de Acán, de Usías, de Ezequías, de Joram, de todos estos hombres, unos buenos, unos no tan buenos, unos terriblemente malos, como Amón y otros. Después de esta tremenda historia, nos encontramos un pequeño remanente, y dentro de ese pequeño remanente, un líder llamado Zorobabel. Un líder llamado Zorobabel. El plan de Dios, hermanos, el plan de Dios no tiene que ver con multitudes. El plan de Dios no tiene que ver con esplendorosas escenas. El plan de Dios tiene que ver con corazones dispuestos, con corazones humildes, corazones que estén listos para obedecer la voz de Dios. Termina el libro de Ageo en el versículo 23, diciendo en este mensaje a Zorobabel, en aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. El día en que todo termina, hermanos. El día en que nuestras luchas terminen. El día de nuestra redención. Cuando veamos a Cristo aparecer en las nubes. Cuando veamos que todo lo que hicimos, por todo lo que luchamos, por todo lo que trabajamos, valió la pena. Ese día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué manera de terminar, hermanos, el libro del profeta Ageo? ¿Qué versículo? Como para ponerlo en un marco, ¿verdad? Bien grande. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Es decir, le recuerda a Zorobabel, hermanos, su familia, la línea. No se te olvide, Zorobabel, de dónde vienes. No se te olvide que eres hijo de Salatiel y que esa línea de Salatiel hacia arriba lleva hasta David, al que le prometí que su trono sería eterno. Hasta allá lleva esta línea de tu padre Salatiel, Zorobabel. No se te olvide. Y tú tuviste el corazón dispuesto para regresar, para reedificar, para volver a que la gloria del Señor volviera a manifestarse nuevamente en Jerusalén. Una Jerusalén devastada, una Jerusalén arrasada por el fuego, un templo que había sido saqueado totalmente, no quedaba nada y todo había sido consumida, la madera preciosa, toda la joyería, todo el oro, todos los baluartes, todo estaba destruido. No quedaba nada, ni siquiera los cimientos quedaban. Todo había sido arrasado. Zorobabel seguramente, hermanos, ni siquiera conoció Jerusalén. Porque Zorobabel seguramente nació en Babilonia. Su padre Salatiel sí conoció Jerusalén. Su padre fue de los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Zorobabel nació en Babilonia. Era su nación. Él nació entre la riqueza, nació entre las cosas bien, la abundancia, el comercio, todo lo bien que había en Babilonia. Él nació en medio de eso.
Seguramente en Babilonia tenía una muy buena casa, una buena posición, era educado, había sido preparado en las artes, en las letras. Zorobabel era una persona preparada. Por eso lo escogió el rey Darío, para que fuera gobernante, para ponerlo como gobernador sobre Jerusalén. Regresa Zorobabel, después de tener todo lo que tenía, hermanos, en Babilonia, del estilo de vida que tenía Babilonia, y regresa a Jerusalén, a un montón de piedras, todavía llenas de tizne por el humo, donde queda solamente madera, vestigios de madera destruida. ¿Qué cosa tenía que hacer Zorobabel ahí? ¿Tú hubieras regresado? ¿Hubieras dejado tu comodidad para ir a ese lugar? Y encima de todo viene con un pueblo que no creas que le interesaba mucho venir a ayudar. Ellos lo que querían era venir y seguir viviendo bien. Empezaron a construirse sus propias casas y las adornaban y le ponían todos los lujos. Y yo creo que hacían casas tipo Babilonia, ¿verdad? Y le ponían todos los lujos que ellos habían conocido en Babilonia y las hacían muy bonitas. Y la casa de Dios estaba abandonada. Dios nos los trajo a vivir bien. Dios nos los trajo con el propósito de que ellos vivieran bien. Eso iba a ser una consecuencia. Eso iba a ser una bendición de parte de Dios. Pero el propósito principal era que ellos fueran los que reconstruyeran el templo para volver nuevamente a tener la gloria del Señor sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Él puso su vida al servicio del Señor. Y el Señor le dice, te voy a poner como un anillo de sellar, ¿verdad? Se ponía en la mano del rey para sellar. Todos los decretos de los reyes eran sellados con ese anillo. Así es que cuando Dios le dice esto a Zorobabel, recordando la promesa a David, Zorobabel queda como un sello de la promesa de Dios, de que un día nacería el que iba a redimir no solamente a Israel, sino a todo aquel que en él creyera, para que no muriera, sino tuviera vida eterna. Un día iba a nacer. Y Zorobabel es el sello. Así como después de toda la nación, de toda la historia de la nación, 600 años de historia de la nación, solamente había quedado un hombre dispuesto a obedecer al Señor. Él era el sello que se necesitaba. Porque iban a enfrentar 400 años de silencio. Pero ese sello de Zorobabel, la vida de Zorobabel, era una garantía de que el linaje se iba a completar y que Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a llegar. Porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, si ya entregamos nuestra vida a Cristo, si hemos entregado nuestra vida realmente al Señor, cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido escogidos por el Señor. Y Dios nos ha puesto con un propósito para servirle. Dios nos ha puesto con un propósito para hacer algo dentro de su reino. No nos llamó para vivir cómodamente. No nos llamó para llenarnos de riquezas. No nos llamó para llenarnos de comodidades. No nos llamó para que vivamos bien y nos olvidemos de la obra de Dios. Nos llamó para reconstruir. Nos libró para reconstruir, para volver a edificar la iglesia. El Señor Jesucristo dijo, cuando vieron el templo, dice que los discípulos iban con él presumiéndole el templo y les dijo, ven estas piedras. Yo tengo el poder para derribarlas y para levantarlas en 3 días. Se estaba refiriendo a él mismo.
Se estaba refiriendo a la gloria de Dios, que no eran las piedras del templo. La gloria de Dios era Jesús, el Hijo de Dios. Ahí estaba la gloria, la tenían enfrente de ellos. Y ese cuerpo, ese templo iba a ser destruido y en 3 días iba a ser vuelto nuevamente a la vida. Y ese cuerpo representa ahora también la iglesia, hermanos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, así lo establece la Biblia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es que no se trata de que nosotros brillemos, se trata de que brille el cuerpo de Cristo. Se trata de que el cuerpo de Cristo sea edificado. No se trata de que nosotros vivamos bien. Por supuesto que Dios nos va a bendecir. Por supuesto que Dios nos va a dar un techo, nos va a dar ropa, nos va a dar casa, nos va a dar un carrito para movernos. Y a lo mejor te da un carro del año. Está bien, no hay problema. Y a lo mejor te da una casa muy bonita, muy amplia, espaciosa. Muy bien, gloria a Dios. Dios lo puede dar, sí, sí te lo puede dar y lo puedes trabajar con tus manos y lo puedes disfrutar. Sí, por supuesto que sí. Pero el propósito por el cual fuiste salvado fue para engrandecer el reino de Dios, fue para reconstruir el templo de Dios, fue para edificar la iglesia, fue para que el reino de Dios pueda llegar a ser la luz que alumbre el mundo, que alumbre tu vecindario, que alumbre tu comunidad, que alumbre tu ciudad. Ese es el propósito, ese es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, hermanos. Ese es el propósito por el cual nos ha salvado. Ese es el propósito por el cual yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos. Déjenme decirles, hermanos, rápidamente cómo termina la conclusión que tenemos en una conclusión para el libro de Ageo. ¿Cuáles son los puntos importantes que aprendimos aquí? Hacemos una recapitulación. Número 1. Vemos la historia de Zorobabel. ¿Quién fue Zorobabel? Un siervo obediente después del exilio que tuvo un impacto tremendo en la nación de Israel. Zorobabel puso el cimiento del templo que después Herodes lo terminaría muchos años después, siglos después. Pero Zorobabel volvió nuevamente a traer la repoblación de Jerusalén para preparar el camino sobre el cual, el escenario sobre el cual vendría el Mesías 400 años después. Zorobabel es un siervo obediente que vuelve a brillar después de que Judá estuvo a punto de ser borrado del mapa. Dios seguía con su plan. Segunda conclusión, la teología que estudiamos nosotros, la teología que vemos en el libro de Ageo, es muy importante. Este libro nos subraya la verdad de que la teología es importante. El concepto que uno tiene de Dios tiene que ver con la Biblia, tiene que venir de la Biblia. Esta es su revelación. No se deben de imponer sobre la Biblia conceptos nacidos de ideas propias. Esta es la importancia de Ageo. Lo que dice el Señor, de lo que se trata la Biblia, de lo que se trata la historia bíblica, es Dios. Es Dios, el plan de redención de Dios para la humanidad. Es muy importante. Número 3. La obra de Dios, mis amados hermanos, tiene prioridad sobre todo lo demás. Todo lo demás. La obra de Dios primero, siempre. Y esto lo he recalcado en la iglesia hasta que todos lo podamos entender. Hasta que todos lo podamos entender. Primero Dios. Él va en primer lugar. La obra de Dios va en primer lugar. No tengamos miedo. Dios no nos va a desamparar. Dios jamás nos va a dejar si ponemos a Él en primer lugar. Es que no puedo ayudar en la iglesia porque tengo el trabajo. No puedo ayudar en la iglesia porque tengo esto. No puedo ayudar en la iglesia y ponemos 1000 pretextos. Y este libro de Ageo habla de eso. Es para vosotros tiempo de habitar en sus casas artesonadas, bien adornadas, bien puestas, ustedes viviendo en sus comodidades, mientras que la obra de Dios está abandonada. Esta es una llamada muy fuerte, hermanos, muy fuerte para toda la iglesia.
Y creo que es tiempo de que la iglesia reaccione, que la iglesia despierte, que la iglesia entienda que el Señor dijo: busquen primero el reino de Dios y toda su justicia. Lo demás viene por añadidura. Lo demás llega. Tu trabajo, tu casa, tu carro, todo va a venir por añadidura. Pero pon en primer lugar siempre el reino de Dios, la obra de Dios. Número 4. Dios puede quitar el desánimo a los que le obedecen. Estamos viendo, hermanos, una época donde mucha gente está viviendo desánimo, está viviendo depresión, enfermedades mentales se están acrecentando después de la pandemia, por supuesto, y en general mucha gente está viviendo. Y hay mucha gente desanimada, gente que tiene todo, tiene dinero y todo, y los ves todos agüitados, todos desanimados. Ponte a servir al Señor. Empieza a servir al Señor. Busca un área de servicio donde puedes desarrollar los dones que Dios te ha dado y verás cómo se te quita el desánimo. Mucha gente está desanimada porque pleitos por acá, pleitos por allá, es que dijeron, es que hicieron, y estamos tan ensimismados viendo todo lo que sucede a nuestro alrededor, lo que la gente habla, lo que la gente dice, lo que la gente pone en las redes sociales, lo que los medios están empujando fuertemente en contra de nosotros, y mucha gente está entrando en esas etapas de depresión, desde los niños, hermanos. Niños, adolescentes, jovencitos, entrando en etapas de depresión, de inseguridad, de no saberse reflejar a sí mismos, de sentirse frustrados, desanimados. Ponte a servir al Señor. Busquen servir al Señor. Obedezcan al Señor. Y verán cómo se ve el desánimo. Verán cómo se quita el desánimo. Si tus hijos andan todos, olvídate del psicólogo. Ponlos a servir en la obra de Dios. Llévalos a la iglesia, ponlos a que estén haciendo algo a favor de la obra de Dios y verás cómo el desánimo se les va. Verás cómo esas ideas tontas que el mundo les está queriendo poner en sus mentes se les van. Cuando tienes un propósito, cuando tienes un objetivo, cuando entiendes para lo que fuiste llamado, cuando entiendes para qué Dios te trajo del exilio, como a Zorobabel, y lo obedeces, entonces el desánimo se va de en medio de nosotros. Otra lección importante que aprendimos en Ageo: la obra del Señor, hermano, requiere compromiso, pero también requiere que lo hagamos con un corazón limpio. Dios se enojó porque estos hombres empezaron a reconstruir, pero lo empezaron a hacer de mala gana. Lo empezaron a hacer porque el profeta los regañó, les llamó la atención de parte de Dios, y empezaron a trabajar de mala gana en la obra de Dios. No, Señor. La obra de Dios, hermanos, se hace con un corazón agradecido, con un corazón de gratitud a Dios, exaltando el nombre de Cristo, con todo nuestro ánimo, no murmurando, no chismeando, no sembrando cizaña, no criticando lo que hace uno y lo que hace otro. Eso no sirve, hermanos, perdón la expresión, eso es basura espiritual. La obra de Dios se hace con un corazón limpio, se hace con un corazón lleno de gratitud a Dios, con un corazón lleno de amor por los otros miembros de la iglesia que son tan imperfectos como yo mismo. Pero con amor a Dios se hace la obra de Dios, no se hace de mala gana. Y la última cosa, la última lección que aprendimos en Ageo, hermanos, es que la obra del Señor es la misma a través de los siglos. ¿Cuánta gente ha dicho: ay, es que si yo hubiera vivido en los tiempos de Josué, uy, si yo hubiera estado en los tiempos de David, yo hubiera sido uno de los valientes de David? ¿Y por qué no eres uno de los valientes de la iglesia ahora? ¿Y por qué no tomas tus armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y empiezas a conquistar tu ciudad? Hoy es que si yo hubiera estado caminando también juntamente con Cristo como los discípulos, ¿y por qué no te apropias de la gran comisión y empiezas a predicar, a enseñar, a bautizar a la gente que necesita ser salva? Ay, si yo hubiera sido compañero de Pablo en sus viajes misioneros. ¿Y por qué no te vas a un lado a predicar a Cristo?
no puedes salir ni siquiera a tu vecindario, ya estás soñando con los viajes misioneros de Pablo. Hermanos, la obra de Dios es la misma, ayer, hoy y por toda la eternidad, hasta que Cristo venga por nosotros. Es la mismita obra de Dios. Dios sigue obrando de la misma manera. Dios sigue llamando a la iglesia. Dios sigue llamando a los hombres y mujeres igual que llamó a Pedro y a Andrés, a Juan y a Zebedeo, igual que llamó a Mateo, igual que llamó a Pablo. Nos sigue llamando de la misma manera como llamó a Zorobabel. Nos sigue escogiendo porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dios sigue haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos. Lo que pasa es que nosotros no queremos obedecer. Lo que pasa es que nosotros, esto no embona con nuestro romanticismo bíblico. Anhelamos esos tiempos, pero no queremos ser parte de los tiempos donde Dios nos ha puesto. ¿Y saben qué? Estos tiempos actuales, hermanos, son mucho más emocionantes. A mí me emociona más ser parte de la iglesia del siglo XXI que de lo que puedo leer en la iglesia del primer siglo o lo que puedo leer en la historia de Israel en el Antiguo Testamento. A mí me emociona más este tiempo. Tenemos al Espíritu Santo de tiempo completo con nosotros. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Hemos sido llamados por el Señor. Tenemos la revelación completa de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos el mapa completo para poder llegar a nuestro destino. Un mapa que ya lo hubiera querido haber tenido Pablo. Un mapa que hubiera querido tener la gente del primer siglo, los cristianos del primer siglo, un mapa que hubieran anhelado todos estos profetas tener. Ahora nosotros lo tenemos. Ahora nosotros lo tenemos. Tenemos la bendición de Dios, tenemos los medios, tenemos toda la tecnología a nuestra disposición. ¿Podemos hacer la obra de Dios? Claro que sí. La obra de Dios sigue siendo la misma, hermanos, a través de los siglos, hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Espero que haya sido de bendición, hermanos. La próxima semana seguimos en este mismo tema, respuestas de Dios a las crisis, pero vamos a verlo ya. Entramos a analizar al profeta Malaquías. Malaquías nos va a hablar también de esta última parte, del último empujoncito de la nación de Israel en la reconstrucción de Jerusalén. Ya el último empujón antes de entrar a ese periodo de 400 años de silencio entre comillas, ¿verdad? Silencio bíblico, no hubo revelación, no hubo palabra, hasta que llega el tiempo del Señor Jesús después de 400 años. Así es que, gracias hermanos, espero que sigamos la próxima semana estudiando esto. Compartan por favor este estudio y ojalá sea de bendición para ustedes. Si gustan, por favor, déjenme un comentario. Me enriquece mucho saber si fue de bendición, si algo les enseñó esto. Y sirvamos a Dios, hermanos. Sirvamos de todo corazón, de veras. Se los digo con todo mi amor. Sirvamos de todo corazón al Señor, porque Él es el único que nos puede dar la gloria, Él nos puede dar ese reconocimiento que a veces andamos buscando en el mundo. Solamente de parte de Dios recibiremos ese honor, esa gloria, esa honra, ese reconocimiento cuando lleguemos con Él y estemos listos para servirle. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el libro de Ageo. Gracias por esta profecía. Gracias, Señor, por Zorobabel, por ese siervo tuyo, que tuvo un tiempo, Señor, hermoso, tuvo un tiempo, Señor, para poder obedecerte. Tuvo un tiempo, Señor, en el que él quiso hacer tu obra, quiso obedecer, quiso ser parte, Señor, de lo que tú habías mandado para su vida. Gracias, Señor, por la enseñanza que tenemos hermosa en el profeta Ageo. Es una amonestación fuerte, pero al mismo tiempo es una consolación, Señor. Y es una palabra de estímulo, de ánimo, para que no desmayemos en medio de tu obra. Señor, anima por favor a cada uno de mis hermanos. Anímales, refuerza, Señor, refuerza su espíritu para poder seguir adelante y que juntos todos, Señor, podamos tener este mismo deseo, este mismo ánimo que tuvo Zorobabel para edificar la casa
la casa del Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu amor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Espero que el Señor esté con ustedes, que el Señor sea con ustedes, que tengan una excelente semana. Gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que comparten estos estudios. Espero que sean de bendición. Recuerden que también están en el canal de YouTube para que los puedan seguir también compartiendo y la palabra de Dios corra para todos. Empezamos este domingo que viene, ya también la nueva serie de mensajes allá en el pesebre, porque es tiempo de diciembre, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de 4 escenas muy importantes que pasaron alrededor de la escena del pesebre. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a todos y nos vemos con el favor de Dios entonces aquí el domingo y el próximo miércoles. Hasta entonces.